Bien, continuando ya, hermanos, con nuestro estudio de la resurrección. Em, Sin más, creo que acotar, hermano Álvaro, creo que ya podría empezar usted. Ujú, Amén. ujú. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer y una gran responsabilidad, como digo siempre, estar delante de ustedes, exponiendo la palabra del Señor y viendo un tema tan importante como la resurrección de Jesucristo, siendo esta una base para nuestro fundamento de fe. El día de hoy vamos a hablar de las diferentes teorías. Escogí 5 teorías que los escépticos, que son como las más que se hablan dentro del mundo de los agnósticos o los ateos, en contra de la resurrección. Y juntamente con esto vamos a ver cómo estas teorías van cayendo por la misma refutación que hace la palabra de Dios, también aspectos científicos que dice la medicina, etcétera. Pero vamos a ir viendo a medida que vamos adentrándonos en este tema. Así que voy a ver si puedo compartir la pantalla para que si pueden ver. Sí, ¿Sí? Sí, hermano. sí, miren, sí, Sí. podemos ver. Ya. ¿Pueden ver, no es cierto? Ya. Entonces vamos a partir abriendo nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, y en Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5, cualquiera de los dos textos. La palabra del Señor dice así: sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y 2 Corintios capítulo 10, verso 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El día de hoy vamos a ver una rama, ¿no es cierto?, dentro de todos los cursos que ustedes pueden ver del cristianismo, dentro de todo lo que está en cuanto a las características de cómo defender la fe cristiana. Hay una rama que se llama apologética, que es la defensa de la fe cristiana. Pero la apologética no es un fin en sí mismo dentro del cristianismo, sino una herramienta para presentar a Jesucristo. En el mundo se van a encontrar con muchos argumentos que hablan en contra de Dios y sobre todo en contra de esta doctrina, que es la resurrección de Jesucristo. Y a medida que se van insertando más en este tema, se van dando cuenta de muchas cosas, de cómo hablan en contra de esto en el mundo agnóstico, en el mundo de los ateos, y en las diferentes religiones atacan mucho este tema, porque como decía al principio, la resurrección de Jesucristo es una columna. Si llegan a romper esto, el cristianismo caería en sí mismo. Entonces, por eso es que la resurrección es fue la base de la predicación apostólica y es la base también de nuestra fe como cristianos. Pero nosotros se nos manda, según la palabra de Dios, a estar siempre preparados, a estar preparados para presentar defensa, ¿ya? Y para llevar cautiva todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y Cristo es el Evangelio, ¿ya? Y vamos a orar al Señor para pedirle dirección. Padre, muchas gracias por este tiempo, te agradecemos, Señor, porque nos has dado vida, salud, tu misericordia se renuevan día tras día, y vivimos por gracia, y de gracia también podemos compartir la palabra del Señor. Si no es por tu Espíritu Santo, nada seríamos. Si no es por tu gracia, nada seríamos. Señor, ayúdame, Señor, a poder exponer de una manera adecuada, entendible tu palabra y también los diferentes argumentos, Señor, para hacer defensa de ella. Te rogamos, y Señor, que tu Espíritu Santo vaya revelándonos cada vez de mejor manera el Evangelio para presentar defensa a este. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén.
Como decía, vamos a hablar de las diferentes teorías de los escépticos y cómo se refutan. En la historia de la Iglesia, desde que se inició históricamente la Iglesia primitiva, de ahí en adelante, han existido, y dentro de la misma Iglesia se han levantado falsos maestros, falsos profetas. Han habido múltiples ataques al cristianismo. Han tergiversado las Escrituras. Y como hijos de Dios, como Iglesia, debemos pedirle al Señor el don de discernimiento. El Señor da múltiples dones, pero tenemos que tener esa capacidad sobrenatural que viene solamente dada por el Espíritu Santo para poder discernir, ¿no es cierto?, lo verdadero de lo falso. Y como les decía, a medida que ustedes prediquen más el Evangelio en su ciudad, en los colegios, en las universidades, se van a ir dando cuenta de todas las cosas que hablan de Jesús y de la muerte de Jesús y de la resurrección, y se van a dar cuenta de los disparates que muchas veces van a tener que escuchar. Y ustedes tienen que estar preparados para poder dar una defensa adecuada con mansedumbre para predicar el Evangelio a toda criatura, pero también tener, y dentro del círculo cristiano, poder tener discernimiento para saber a quién escuchar, a quién no escuchar, y así poder discernir verdaderos maestros de falsos maestros. Y eso solamente viene del Espíritu Santo. Entonces, dentro de la teoría de los escépticos, hay diferentes teorías, ¿ya? Pero antes de empezar a desglosar cada una de ellas, es importante decir que este curso está basado en diferentes libros, diferentes recopilaciones que hice, y de diferentes autores cristianos que se han dedicado a esto de una manera más profunda. Dentro de ellos está Rabí Zacarías, como comenté en la clase pasada, apologista cristiano, pero también, no sé si han escuchado de Lee Strobel, que era un periodista, que escribió un libro dentro de los bestsellers que él tiene, El caso de Cristo, que también tiene una película que se llama El caso de Cristo, y que él trató de refutar, ¿no es cierto?, la resurrección, y al final terminó convirtiéndose al cristianismo. Voy a nombrar algunas películas como para dejar de tarea para la próxima semana, para que la puedan ver. Ya aparte del texto de memorización que le había dado, voy a dejar algunas películas para que puedan ver, para que vayan complementando este tema que vamos a estar hablando. Y esta película, la primera es de Lee Strobel, El caso de Cristo. Le voy a enviar los links también, ¿ya? También, ¿de dónde saqué material? De otro hermano, que es escritor de libros cristianos, Josh McDowell, que escribió el libro Evidencias que exigen un veredicto, y también él trató de refutar la resurrección y terminó convirtiéndose al cristianismo. Les recomiendo ver dos películas de él, una de su vida, que se llama Inquebrantable, y otra película un poco más antigua que se llama ¿Qué dices, Josh? También voy a enviar los links para que puedan verla. Otros apologistas cristianos que se basa este curso es de William Lane Craig también, que voy a mostrar algunos videos, sobre todo en esta clase y en las próximas, de William Lane Craig y de Mike Licona. Tienen ministerios apologéticos. Mike Licona hace poco se tradujo un libro de él que se llama justamente La resurrección de Cristo. William Lane Craig tiene un ministerio que se llama Fe Razonable, entonces voy a ir recomendándole páginas también, y ustedes mismos van a ir viendo la fuente de donde voy sacando esto. Yo no inventé la rueda, para que quede claro. Solamente me ciño a algunos materiales que están en inglés o en español para ir recuperando todo esto. Entonces, la teoría de los escépticos. Partamos viendo qué nos dice la Biblia como para colocar una base. Bueno, Lucas es el escritor del libro de Hechos. Él escribe en el primer capítulo lo siguiente: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber
dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Y recalco eso, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Ya? Ahí yo marco siempre con colores, yo la Biblia la tengo marcada con colores para recalcar lo que en este caso nos vamos a centrar en el estudio de hoy, la resurrección de Cristo, presentando pruebas, ¿no es cierto?, y para refutar lo que dicen las teorías de los escépticos. El versículo 3 me llama mucho la atención. Hermano Carlos Magno, ¿puede leer este versículo, Hechos capítulo 1, verso 3, en la versión LBLA, versión de las Américas, por favor? Sí, hermano. Dice así: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de la concerniente al reino de Dios. Amén. Hermana María, ¿puede leer el siguiente versículo, pero en otra traducción, la Dios habla hoy? La EDHH. Ya, dice así. Y después de muerto se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. Ya, muy bien. Y la NTV, ¿no es cierto?, que también no ocupo esta versión para, de repente nos da más claridad de buscar más traducciones, y dice así: durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Esta teoría la vamos a dividir en dos clases. Esta va a ser la primera clase, donde vamos a ver las teorías de la alucinación y del desvanecimiento, y la siguiente clase vamos a ver la teoría del cuerpo robado, la tumba equivocada y del hermano mellizo. Ese es el temario para estas dos clases siguientes. La teoría de la alucinación, dicen los escépticos o que aquellos que tratan de refutar la resurrección, es que dicen que los discípulos, tanto individual como colectivamente, no vieron al Jesús resucitado corporalmente, ¿ya?, sino que ellos tuvieron alucinaciones. Y voy a dejar al doctor Mike Licona que nos presente esta teoría. Hi, I'm Dr. Mike Licona, and we're dealing with the 10 most common myths pertaining to the resurrection of Jesus. Today we are on myth number 4, hallucinations. Could it be that the disciples, because they were so grief-stricken, what are a lot of people when they're grief-stricken? They turn to the bottle, they get drunk. There were hallucinogenic drugs back in the first century. Maybe there was another reason they called Jesus the Most High God. So maybe they were grief-stricken, they took to the bottle, they took to drugs, they experienced these grief hallucinations, they thought they were appearances of Jesus, so they hallucinated and were convinced that he was raised from the dead. Well, hallucinations, the most current research shows that there are a number of modes in which people experience hallucinations. A hallucination is something that you perceive with the natural senses that isn't really there. So maybe you hear something, or you see something, you taste, smell something, or you feel you're in motion, or you feel something is touching you. And usually you experience these in a single mode, not a dual mode or a combination mode. The group most likely to experience a hallucination are senior adults bereaving the loss of a loved one. But even these, only 7% of them experience a visual hallucination. Now consider this. The reports we have say that not one, not two, but all 100% of Jesus' disciples experienced a visual appearance of Jesus. This is unthinkable in terms of what we know about hallucinations. It also doesn't explain the appearance of the poem. Jesus would have been the last person in the world that he would have wanted to see. So the hallucination hypothesis
suffers from a lot of problems. There are many more that I just haven't had a chance to discuss. Tomorrow. Bueno, esa ha sido como una presentación que hace él. Este es un curso, ¿no es cierto?, que está en inglés, pero ahora está traducido, donde nosotros podemos tomar algunos videos. Entonces, esto de la teoría de la alucinación no es cierta. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, más de 500 personas, como vimos en el relato de 1 Corintios 15, ¿ya?, no pudieron tener la misma alucinación. Según la psicología, y aquí cito a Gary Collins, que está citado en el libro El caso de Cristo, que escribió Lee Strobel, él dice, las alucinaciones son sucesos individuales. Por la naturaleza, solo una persona puede ver por vez una alucinación determinada. Los que vieron a Jesús después de su muerte no esperaban verlo. Se sorprendieron de que estuviera allí, resucitado. Los psiquiatras concuerdan en que las alucinaciones requieren expectativas. Un estudio psiquiátrico llevado en 1975 sugiere que el contenido de las alucinaciones refleja los esfuerzos de aquel que experimenta la alucinación para manejar la ansiedad de cumplir diversos deseos y necesidades. Cosa que los discípulos no deseaban. O no esperaban a ver al Cristo resucitado. Ahora, quiero que coloquen mucha atención a lo que el doctor William Lane Craig habla de esta alucinación en su página Fe Razonable. Coloquen atención. What about hallucination? Could the appearances have been mere hallucinatory experiences? Well, I'm skeptical about this hypothesis, frankly. I think that there are a number of reasons to think that this hypothesis is not the best explanation. First of all, it's very difficult to explain the diversity of the resurrection appearances. Jesus didn't appear just once, but many times, not just to one person, but to many different individuals. Not just to individuals, but to groups of people, not just under one circumstance and at one locale, but in many locales and under a variety of circumstances. And the hallucination hypothesis simply can be plausibly stretched to accommodate this kind of diversity. Let me just give 3 examples. The appearance, for example, to James, the younger brother of Jesus. We have good evidence from the Gospels that neither James nor indeed any of Jesus's brothers believed that Jesus was anybody special during his lifetime, that he was the Messiah or the Savior or anybody of any significance. And yet it's equally undeniable that after his death, both James and the younger brothers of Jesus all became believers, became ardent followers of Jesus in the New Testament church, and eventually James emerges as the sole leader of the New Testament church. That's all we know about James from the New Testament, but from Josephus, the Jewish historian, that James was actually stoned to death by the Sanhedrin during a lapse in the civil government somewhere in the mid-60s for his faith in Jesus Christ. Now, most of us have brothers. What would it take for you to believe that your brother is the Lord so that you would be willing to be stoned to death for the truth of that belief? Can there be any doubt that the reason for this incredible transformation in James is the fact, as Paul says, then he appeared to James? You can't, I think, explain the conversion of James as due to a hallucination, because as an unbeliever, James wasn't in any sort of chain reaction of enthusiasm among believers. He wasn't a follower of Jesus. So the hallucination hypothesis doesn't hold much credibility for the appearance to James. Another one that's difficult to explain, I think, would be the appearance to the women. Again, it's remarkable that women would be the first to see Jesus risen from the dead. Any later legendary account would make
male disciples to be the first ones to see Jesus risen. Now, that suggests that the women were the first ones, in fact, to see Christ risen from the dead. The reason they're not mentioned in 1 Corinthians 15 in the list that Paul quotes is because the testimony of women was so worthless that listing them among the list of witnesses would have been actually detrimental. It would have been counterproductive rather than helpful. So they're omitted from the list in 1 Corinthians 15. But we have multiple independent attestation of the appearance to the women in the Gospels. Now that's significant because, again, it means that you cannot explain the appearance to the women as being part of a chain reaction through, say, a complex that Peter suffered because he had denied Jesus 3 times, as some of the skeptical critics would want us to believe. The women have priority over Peter here, and they didn't suffer from any guilt complex because they didn't deny Jesus. They were at the cross. They were at the tomb when he was buried. They came to the tomb on Sunday morning to find the body gone. So that the women didn't suffer from any sort of guilt complexes, as is hypothesized for Peter by those who defend the hallucination hypothesis. Finally, just a third example that is difficult for the hallucination hypothesis to explain would be the appearance to the 500 brethren. Here you have 500 people, most of whom are still alive at the time of Paul's writing. He knows them personally because he knows some have died in the interim. And all of them claim to have seen Jesus risen from the dead. Now, again, mass hallucinations are extremely rare because as projections of your own mind, they are only in the mind of the percipient, and therefore you cannot have literally a mass hallucination. It would have to be really a mass coincidence of all these people hallucinating Jesus at the same time. And that's not impossible. But again, when you look at the diversity of the appearances, this just begins to strain the hallucination hypothesis, I think, to the breaking point. One further problem with the hallucination hypothesis is that it has weak explanatory power. It's offered as an explanation of the appearances. But in fact, it does not explain why the disciples came to believe Jesus was risen from the dead. For you see, given the typical Jewish mentality about beliefs in the afterlife, they would have believed that Jesus would have gone to Abraham's bosom, to paradise, where the souls of the righteous dead would be with God until the resurrection at the end of the world. And therefore, if they had hallucinated visions of Jesus, they would have projected visions of him as exalted in heaven, where God had taken him up until the resurrection at the end of the world. But that would at most have led them to proclaim the assumption of Jesus into heaven, or the glorification of Jesus in heaven, not his literal resurrection from the dead. For the Jew, the resurrection was an event that took place in space and time, in history. And therefore, something more is needed than just hallucinations of the dead man to explain why they came to believe in the resurrection of Jesus, rather than merely his translation into heaven. One final point about the hallucination hypothesis is that it lacks explanatory scope sufficient to explain the evidence. It's only offered to explain the appearances. But you see, that's only one part of the evidence. In order to explain the empty tomb, you have to conjoin to the hallucination hypothesis some independent hypothesis in order to explain that data. But the resurrection hypothesis, as an overarching hypothesis, has wider explanatory scope, and therefore, according to the canons of inductive reasoning, is to be preferred. Entonces, según también los argumentos que da William Lane Craig, esta teoría no resuelve el problema de la tumba vacía. Si los seguidores de Jesús solo sufrían alucinaciones, su cuerpo debió permanecer en la tumba. El único requisito para acabar con el cristianismo hubiera sido volver a aparecer el cuerpo de Jesús. No obstante, todos los primeros relatos afirman que la tumba estaba vacía. Por lo tanto, no hay razón para considerar seria esta teoría. No tiene un sustento sólido y, en conclusión, esta teoría es falsa. No sé si les queda claro esta primera teoría. ¿Cómo refutar esta teoría de los escépticos? ¿Por qué es falsa?
Sí, hermano, a mí el punto que me quedó más claro, creo que, bueno, a ver, corrígeme si me equivoco, es que una persona no, o sea, solo, digamos, solo una persona pudo alucinar, ya ese puede ser el caso, Exacto. pero no que todos alucinen al mismo tiempo y el mismo caso, ¿no? Entonces, bueno, eso me quedó un poco más claro, ¿no? Para poder refutar eso. Considerando también que lo que es la alucinación, esperar algo, tener una expectativa de algo. Ujú. Y ustedes se imaginan cómo estaba el apóstol Pedro luego de haber traicionado al Señor. O el apóstol Pablo, que odiaba a Jesús, o sea, no esperaba ver a Jesús, pero al Señor se le apareció y él vio a Cristo resucitado. Entonces, ¿les queda claro cómo refutar esta primera teoría? ¿Sí? Sí, claro, claro, claro. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, con eso pasaríamos a la segunda teoría. Voy a compartir pantalla. Ya. Ahora vamos a ver la segunda teoría, que es la teoría del desvanecimiento. ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí, sí. Bueno, esta es una de las teorías que más ocupan los escépticos. Si ustedes se fijan, como dije al principio, los musulmanes atacan el cristianismo, los hinduistas atacan el cristianismo, los ateos, los escépticos en general, las diferentes religiones atacan al cristianismo. De hecho, cómo plantean la visión de Jesús los musulmanes, que para ellos fue como Jesús es un gran maestro, un gran profeta, una señal de Dios, pero no es Dios, ¿ya? Él murió en la cruz del Calvario. La cruz para los musulmanes es como un escándalo. Al igual que para los judíos, la cruz era un escándalo. Para los griegos era un escándalo la cruz, que Jesús fuera crucificado, que el Padre dejara que Cristo muriera en la cruz era un escándalo. Pero ese escándalo para nosotros es la señal de victoria, de gloria, ¿ya? De hecho, dentro del mundo musulmán que se conoce a Jesús como Isa, ¿ya? Jesús es Isa, en el Corán ellos consideran que Jesús no murió en la cruz del Calvario, sino que fue como una exaltación. El Padre, antes de que fuera la cruz, se lo llevó al cielo. No pasó, por tanto, ni por la crucifixión, ni por la resurrección, ¿ya? Que son el fundamento del cristianismo. Dentro de los musulmanes, no saben si hay diferentes ramas también, así como en el cristianismo hay muchas ramas, dentro de los musulmanes también, ¿ya? Y dentro de una de las sectas de los musulmanes, una que se llama Al-Madiyya, que fue fundada por Mirza Ghulam Ahmad en 1889. Bueno, ellos planteaban de que Jesús no murió en la cruz, pero aparte de eso, esta secta de los Al-Mahdi planteaban que Jesús había huido, ¿ya? Que en la cruz se desvaneció, ¿ya? Pero no murió, ¿ya? Que él solamente estuvo en coma, que él después se escondió en unas cuevas y luego se fue a India. Y allá en India, a la edad de 120 años, eso es lo que plantean ellos, murió en una ciudad que se llama Cachemira. Y en los años 60 se escribió mucho, en 1960, no sé si a los lectores de libros, se escribió mucho sobre esto. Hay un libro que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira, y se refutó inmediatamente por los historiadores y los teólogos, pero ellos también se abrazaron a teólogos liberales del movimiento de Jesús, aquellos que racionalizaban, ¿no es cierto?, y no pueden creer en la resurrección. De hecho, hay teólogos, hay personas que no creen en la resurrección. Y no sé por qué se llaman teólogos, pero de hecho son falsos maestros, pero están dentro de las líneas del cristianismo y dentro del cristianismo incluso académico, que niegan esto. Y están dentro de escuelas teológicas que niegan esto. Entonces, por eso yo partí diciendo que lo más importante aquí es también tener discernimiento, a quién escuchar y a quién no escuchar.
Bueno, y ellos se abrazaron de esto porque justamente estaban hablando de eso, y ellos abrazaron y colocaron pruebas y empezaron a escribir libros. Sin embargo, fue rápidamente refutado por hermanos en la fe, ¿ya? Porque la evidencia no pueden ser ocultadas, o sea, la verdad siempre sale a luz. Y vamos a escuchar al doctor Mike Licona. Hi, I'm Dr. Mike Licona, and welcome back to the 10 most common myths of the resurrection of Jesus. Today we're looking at myth number 6, the apparent death theory, that Jesus really didn't die. Could it be that Jesus was believed dead and mistaken to be dead on the cross, but he really wasn't? And they took him off the cross, they put him in a tomb or somewhere, and he was revived by the coolness of the tomb, came out, showed himself to others, and they believed that he was alive and resurrected. There's a couple of problems with this. Number one is our understanding of crucifixion shows that the chances of someone surviving the event are very, very small. Medical understanding of crucifixion shows very unlikely to survive the ordeal. In fact, there's only one account in antiquity of someone surviving crucifixion, and that is Josephus, who reports 3 of his friends crucified. He sees these. He goes to his friend, the Roman commander Titus, who orders that all 3 be removed alive and provided the best medical care Rome had to offer. In spite of this, 2 of the 3 still died. So even if Jesus had been removed prematurely and medically assisted, his chances of survival were very small. To complicate the matters, there is no reports of Jesus being removed while alive or provided any medical care whatsoever, much less Rome's best. So the problem with the apparent death theory is there's not a shred of evidence for it. And even if Jesus had survived, would he be able to convince his disciples that he had been resurrected in an immortal, glorious, powerful body? No, they would have said, alive, yes, but resurrected, no way. And so these reasons and some others are why no widely respected scholar in the world today holds or posits that Jesus survived his crucifixion. That's myth number 6. Bueno, ellos plantean, los que plantean esta teoría de que Jesús no murió en la cruz, que los soldados romanos clavaron a Jesús en la cruz, pero él no murió allí. Más bien Jesús se desmayó, fue sacado de la cruz y colocado en la tumba. Más tarde Jesús se despertó y salió de la tumba como en un estado debilitado. Hace poco estoy mirando, investigando, cada vez que hago este estudio, vuelvo a revisar estas teorías, vuelvo a inmiscuirme, ¿no es cierto?, en lo que se dice. Y no sé si han escuchado de Osho, un gurú, Osho, que es como un maestro y se sigue, y tiene muchos libros que hablan de superación personal, de la elevación de la conciencia, ya. Él dice también, y esto es más moderno porque yo lo he visto, yo paso por biblioteca, por librería, y ahí están los libros de Osho, y son muchos, y mucha gente lo lee. Él dice que Jesús tampoco murió en la cruz. Entonces, hay muchos detractores, y plantea esta misma teoría, hay muchos detractores hoy modernos, que hay mucha gente que está leyendo, incluso yo he mirado dentro de ámbitos, dentro de hermanos de la iglesia, que les gusta leer esto porque es llamativo, superación personal y cosas. Siento que lo único que necesitamos es el evangelio, pero hay muchos que se están leyendo porque el enemigo siempre quiere inmiscuirse. Y lo vemos desde Génesis capítulo 3, con la serpiente, que era astuta, ¿se fijan? Que era el animal más astuto, porque quería engañar. Entonces, vemos esta teoría, pero esto no es cierto. Y si fuera cierto, entonces Jesús tuvo que sobrevivir primero a una gran pérdida de sangre, sobrevivir a la tortura, sobrevivir a una lanza en el costado, y de hecho los soldados romanos, quienes estaban familiarizados con la crucifixión, habrían fallado en sus obligaciones. A ellos le obligaron a matarlo, y ellos no desobedecían. De hecho, eran implacables en cuanto a la muerte de una persona. Además, si los soldados hubieran fallado, ustedes saben lo que les esperaba, una pena de muerte, porque estaban desobedeciendo una orden. En el Getsemaní, remontémonos al Getsemaní.
allí en la última cena, en el monte de los olivos. Allí Jesús oró, no sé si se acuerdan, él oró toda esa noche. En el Getsemaní, dado que Jesús sabía, ¿no es cierto?, lo que iba a pasar con él, todo el sufrimiento que iba a pasar, naturalmente estaba experimentando un gran estrés psicológico. Y en la Biblia dice que empezó a sudar como gotas como de sangre. Y esta es una condición médica que se conoce como hematidrosis, ¿ya? No es muy común, pero está relacionado a un alto grado de estrés psicológico. La ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríparas. Como resultado, hay una pequeña cantidad de sangrado en esas glándulas y el sudor emana mezcla con sangre. Esto provoca que la piel quede extremadamente frágil, de modo que cuando Jesús fue flagelado, al día siguiente su piel ya estaba sensible en el día anterior. Él se presentaba no como una condición normal, ya presentaba una piel sensible por todo el estrés que vivió. Entonces eso es una condición médica. Si alguno de ustedes estudia algo relacionado a la medicina, enfermería, va a entender esta condición de mejor manera. Bueno, esta es una cita del doctor Alexander Medrel del caso de Cristo también. Ahora hablemos un poco de la tortura y la crucifixión. Poncio Pilato ordenó a Jesús, antes de que fuera crucificado, ¿no es cierto?, ordenó azotar a Jesús. Y los romanos azotaban a los condenados con un flagellum o un flagellum, no sé, un fragum, no sé si lo conocen, que es un látigo formado por un mango de 20 centímetros de largo y en cuyo extremo se insertaban unas correas de cuero que variaban de 30 a 60 centímetros. Y en cada punta de las correas de cuero habían bolas de plomo en forma de mancuerna, de plomo. También habían trozos de metal cortante, esquilas de hueso, trozos de piedra y vidrios muy filosos. Cualquiera fuera el elemento, el objetivo de esto, de tener toda esta amalgama de cosas, era desgarrar la piel de inmediato para que las correas de cuero atravesaran el tejido y laceraran la carne. A menudo dejaban al descubierto incluso las vísceras, las costillas o la espina dorsal. En los escritos de Eusebio, que fue un historiador cristiano del primer siglo, se conserva esta descripción de una flagelación en el siglo II después de Cristo a los cristianos que estaban siendo perseguidos. Aquí podemos ver como una imagen de cómo azotaban, ¿no es cierto?, a aquel que pasaba por este proceso de tortura. Era una tortura. Acá vemos las bolitas de plomo en forma de mancuerno, el mango, ¿no es cierto? Y a veces acá se insertaban trocitos de hueso. Entonces la idea era desgarrar la columna, sacar la carne y a veces se dejaba expuesto. Y eso es lo que vivió nuestro Señor. A ver, y aquí traje el trozo de que habla Eusebio, el historiador. Él dice, hablando de esta flagelación, las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. Si se fijan, acá vemos cómo era la forma en cómo laceraban la columna del que estaba siendo flagelado, la dirección del látigo. ¿Ya? Entonces ellos sacaban y acá lo colocaban en un poste y lo flagelaban. Habían huesos y las bolas de metal, y ahí estaba el soldado romano ingiriéndole, ¿no es cierto?, el castigo. En cuanto a la flagelación, este era un método de tortura, un brutal método de tortura, diría yo. Y ya con solo la flagelación, había muchas personas que no sobrevivían a este método por la cantidad de sangre que ellos perdían. De hecho, esto generaba un choque hipovolémico. Bueno,
esta es una palabra compuesta. Hipo es bajo, volumen, y hémico viene de la palabra sangre. Entonces la persona tenía bajo volumen de sangre, es decir, perdió mucha sangre. Y tenía 4 efectos. Uno, la aceleración del ritmo cardíaco. Y para compensar la pérdida de sangre, un descenso de la presión arterial que provocaba desmayos o lipotimia. Y una suspensión de actividad renal, ya que los riñones necesitaban mantener el mayor volumen de sangre posible, trabajaban más. Además, como el cuerpo necesitaba líquido para responder a la sangre perdida, la persona tenía mucha, pero mucha sed. Y es lo que Cristo experimentó. Entonces, esta es una condición médica. ¿Ya? Eso dice el doctor Alexander Metral. Y aparte, Jesús llevó, ¿no es cierto?, un madero y lo acarrió. Y eso, consideren que pesaba entre 34 y 57 kilos en su espalda. No sé si han levantado algo de 50 kilos y ustedes ya duran muy poco tiempo y ya están muy cansados. Pero aparte de eso, antes de eso, Jesús había sido flagelado. O sea, el nivel de tortura era máximo. Los clavos que la atravesaron, ¿no es cierto?, eran de 13 a 18 centímetros y atravesaban las arterias de sus manos, atravesando los nervios, el nervio mediano, la arteria radial y los músculos. Todo eso era atravesado y pegado aquí a la madera. Entonces, rompía todo lo que era la arteria, los ligamentos, los nervios eran rompidos en sus manos. No solo en sus manos, sino también en los pies. Y aquí es donde estaba el clavo, ¿no es cierto? Aquí está entre estos 2 metatarsos y rompían también los nervios, el nervio peroneal, todos estos nervios que están acá del metatarso se rompían. El clavo generaba eso. Entonces Jesús fue clavado al madero. Ya con todo el sufrimiento que había tenido, aparte de llevar el madero, fue clavado. Después de este castigo, sin contar los golpes, los maltratos, Jesús llevó la cruz. Y durante la crucifixión se acostaba a la víctima con los brazos perpendiculares al torso. Se usaban clavos para atravesar las muñecas y clavarlas al madero, lo cual producía el aplastamiento del nervio mediano, que es el nervio más importante que llega a la mano, que le da el funcionamiento, y causaba un dolor enorme. ¿Ya? Imagínense el dolor que Jesús estaba pasando. Las rodillas quedaban flexionadas y se atravesan clavos a la altura de los tobillos. Cuando finalmente se elevaba a la posición vertical, los hombros, a veces los codos y las muñecas se dislocaban por la fuerza del peso del cuerpo, de modo que ya no servían para aliviar la presión del pecho. ¿Qué ocurría? Que acá, ¿no es cierto?, se le quebraban, ¿no es cierto?, los hombros. ¿Y qué hacía presión? No podía inhalar ni exhalar. Entonces los que estaban crucificados pasaban un par de horas y morían por no poder respirar, porque se le atrofiaban los músculos, el pulmón no podía seguir funcionando por el mismo peso de su cuerpo y por la posición en donde estaban clavados. No podían tener una respiración normal. Considerando todo lo que dije anteriormente de la flagelación de Jesús. Y aparte de eso, a Jesús se le enterró una lanza, ya que pasó su esternón, la pared ventricular derecha, y llegó al pericardio, atravesó el pericardio, entonces atravesó el pulmón y atravesó su corazón, esa lanza. Los romanos les quebraron las piernas a los 2 criminales que estaban al lado, ¿ya? A fin de acelerar la muerte. Pero a Jesús, si hubiese estado vivo, lo habrían hecho lo mismo. Pero luego de esa lanza, ellos sabían que él ya estaba muerto. Porque lo que vieron salir de la lanza fue agua mezclada con sangre. Y desde un punto de vista médico, eso significa que ya estaba muerto. Consideren toda la sangre ya que había
la sangre que había perdido en todo lo anterior. Más esto, Jesús estaba muerto. Bueno, tenemos, siguiendo la visión de Alex Menrad, doctor en medicina, investigador científico, dice, incluso antes de morir, la conmoción hipovolémica debe haber causado un ritmo cardíaco acelerado, sostenido, que debe haber contribuido al paro cardíaco, lo cual dio por resultado la acumulación de fluido en la membrana que rodea el corazón, llamada efusión pericárdica, al igual que alrededor de los pulmones, llamada efusión pleural. Cuando la lanza atravesó a Jesús, esta pasó por el pulmón y traspasó el corazón. Por lo tanto, cuando se sacó la lanza, algo de fluido del que habían atravesado salió, es decir, la efusión pericardíaca y la efusión pleural salió, y tendría la apariencia de un fluido claro, que es el agua, seguido de un gran volumen de sangre, tal como lo describe el apóstol Juan en su evangelio, uno de los testigos oculares de la muerte de Jesús. Nadie cuestionó si Jesús estaba muerto o estaba vivo mientras preparaban su cuerpo. Lo envolvían completamente con el lienzo. Todos los testigos de su muerte habrían estado equivocados si no hubiera estado muerto. Aún sufriendo por las heridas en la espalda, en el costado y en los pies y en las manos, Jesús tuvo que haber rodado incluso la gran piedra, lo que normalmente requería hacerlo por muchos hombres porque pesaba muchas toneladas, y pasar inadvertido entre 4 soldados que estaban rodeando, o más soldados romanos que estaban ahí, y luego caminar por varios kilómetros camino a Emaús, donde se le aparecieron a esos 2 hombres que iban camino a esa aldea. Era imposible. Según estudios de las tumbas del primer siglo, es probable que el sepulcro también haya estado cerrado con una piedra, ¿no es cierto?, rodante de unos 900 kilos, casi 1 tonelada, que encajaba en un surco inclinado y que habría sido imposible que un individuo solo pudiera mover por sí mismo desde el interior. Luego de que Jesús haya pasado, imaginen ya, pensemos que Jesús ya no murió, pero luego de haber pasado por todo eso, podría haber un hombre natural mover una piedra de 900 kilos con todo el martirio que vive. Imposible. Dice el doctor Alexander Metrel, después de sufrir ese abuso terrible, con la pérdida de sangre y el trauma posterior, su aspecto habría sido tan lamentable que los discípulos jamás le hubieran aclamado como un victorioso conquistador de la muerte, sino que hubieran sentido lástima de él y habrían intentado cuidarlo para que recobrara la salud. Claramente el peso de la evidencia histórica y médica indica que Jesús estaba muerto antes de que se le ingiriera la herida en el costado derecho. Del mismo modo, las interpretaciones basadas en la primicia de Jesús, que no murió en la cruz, parecen estar en contraposición de las evidencias modernas. Bueno, los argumentos que tratan de refutar la resurrección de Cristo son más difíciles de creer que las que sostienen la resurrección de Jesucristo. Y para finalizar, vamos a meditar en este video. A través de un estudio médico, un grupo de especialistas intenta explicar el padecimiento al que fue sometido Jesucristo antes de morir en el madero. Castigo deshonroso que asignaban los romanos a los peores criminales y que Jesús aceptó como expiación para todos nosotros. Con 33 años de edad, Jesús sufrió el castigo más cruel y abominable, ocasionándole una muerte lenta y extremadamente dolorosa, padeciendo al menos unas 18 horas. De acuerdo con el estudio, cuando Jesús suda sangre en el huerto de Getsemaní, descrito en el libro de Lucas 22:44, experimentó un suceso llamado hematidrosis, que normalmente se produce cuando hay un gran sufrimiento psicológico. En algunos casos, la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas, emanando mezclas entre sudor y sangre. La madrugada en la que Jesús fue arrestado,
ya debilitado por lo que le habría sucedido en el huerto, fue llevado ante Sanedrín y Caifás, el sumo sacerdote. Fue golpeado por los soldados, quienes le pusieron una venda en los ojos para burlarse de él, le escupían y le abofeteaban. Para este entonces, a raíz de los golpes, ya su rostro empezaba a hacerse irreconocible debido a la hinchazón. Los azotes que Cristo recibió de los romanos eran a causa de otro término terriblemente brutal. El látigo que utilizaban los soldados estaba compuesto por tiras de cuero trenzado con esferas de metal entretejidas. Cuando este impactaba contra la carne, provocaba severos moretones y contusiones, mismas que se abrían con los demás golpes. No contentos con esto, el artefacto con el que se flageló a Jesucristo también tenía pedazos de hueso afilado, provocando además cortadas profundas mientras lo golpeaban. De acuerdo con estudios realizados por historiadores forenses, con frecuencia, quienes eran flagelados con ese tipo de látigos llegan a tener exposición de la espina dorsal debido al desgarramiento de la espalda, pues los golpes iban desde los hombros, pasando por la espalda y las piernas, hasta llegar a los muslos, produciendo que la carne del individuo cuelgue en forma de tiras. Mientras sucedía, en el interior de la persona, en este caso Jesucristo, se experimenta un dolor tan grande que debió llevarlo a una conmoción hipovolémica, es decir, que la persona a raíz de la gran pérdida de sangre sufre de taquicardia, pues el corazón acelera su ritmo intentando bombear una sangre que ya no existe, lo que a su vez conlleva una baja presión sanguínea, dando paso a la pérdida de la conciencia. Al mismo tiempo, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Las personas empiezan a sentir una sed intensa, como reacción del cuerpo para intentar reponer la sangre perdida. Para ese entonces Jesús estaba tan débil que caminar debió ser extremadamente difícil. Aún así tuvo que cargar el pesado madero de aproximadamente 75 kilogramos hacia el lugar de su ejecución. Durante el trayecto nuestro Señor fue humillado, escupido, despreciado por la multitud hasta que se desplomó. Evento que sirvió para que un soldado romano le diera la orden a Simón que llevara el madero un tiempo por él. Luego de ello, Jesús dice tener sed y le dan un trago de vinagre. Los criminales condenados a esta pena eran amarrados. No obstante, a Jesús le clavaron de forma horizontal, con las manos abiertas. La viga llamada patíbulo aún no se había unido al madero, colocado de forma permanente. Los clavos que se usaban para este hecho eran de entre 13 a 18 centímetros de largo, afilados en punta, con el objetivo de que éste atravesara el nervio mediano. Al romperse este tendón, poner las muñecas clavadas, Jesús fue forzado a utilizar todos los músculos de su espalda desgarrada para poder respirar. Ya colgado, casi sin poder respirar, al clavarle los pies en el madero, triturando los nervios de los pies, debió haber sufrido dislocación de los hombros, situación que se confirma en el Salmo 22:14, cuando dice: dislocados están todos mis huesos. Lo siguiente es una muerte lenta por asfixia. Conforme se iba disminuyendo la frecuencia respiratoria de Jesús, entra en lo que se llama acidosis respiratoria. Dicho en otras palabras, es cuando el dióxido de carbono de la sangre se disuelve con el ácido carbónico, lo cual produce un aumento notable en la acidez de la sangre, lo que lleva a que el pulso sea irregular. De hecho, al sentir su corazón latir de forma errática, hubiera sido un indicador claro para Jesucristo que estaba a punto de morir. Y es entonces cuando probablemente pudo haber pronunciado aquella frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, para después morir de un paro cardíaco. A diferencia de otros crucificados, los huesos de Jesús no fueron quebrados. Esto lo hacían para evitar que las personas que pasaban por esto subieran las piernas hacia arriba y con estas se ayudaran para poder respirar. Así, la muerte era rápida en cuestión de unos minutos. Sin embargo, Jesús no pasó por esto, y se sabe porque en registros romanos, hallados años después, soldados describen el hecho, confirmando lo que ya estaba predicho en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, donde se menciona que ningún hueso será quebrado. Salmos 34:20. Según dichos registros, un soldado romano clavó en Jesús una lanza en el costado derecho para confirmar su deceso. La lanza penetró el corazón. Por tanto, cuando sacó la lanza, del orificio salió un fluido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre, tal como lo describe el apóstol Juan en su Evangelio, testigo presencial de los hechos. De acuerdo con la medicina, está más que evidenciado el sufrimiento que Jesús fue sometido siendo inocente. Eso es lo que sufrió el Hijo del Hombre para que tú y yo tengamos acceso al Padre y seamos perdonados. Veracidad News.
Cuando nos vuelvan a preguntar si Jesús murió, nosotros vamos a tener una conciencia más clara que Él murió en la cruz, más profunda de su dolor y más allá de nuestra conciencia. Y si nos preguntan si resucitó, nosotros con las manos levantadas tenemos que decirle amén, aleluya. Él resucitó al tercer día. Esa es nuestra esperanza. Espero que esta clase del día de hoy lo haya hecho meditar, ¿no es cierto? Y hayamos aprendido. Sí, hermano Álvaro. Muchas gracias. Ya me quedé ahí pensando en todo eso. Hermanos, hermanas, si tal vez tengan alguna pregunta o aporte que hacer. O comentarios, preguntas. Hermanos, Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Al escuchar cada parte del sufrimiento, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decir que Él no murió en la cruz? Si fueron tocados las partes más delicadas de su cuerpo. Creo que el corazón se nos hace así como chiquitito de pensar todo lo que el Señor pasó para que nosotros pudiéramos tener libertad y vida eterna. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano. También, gracias, hermano Álvaro. Ha sido una enseñanza penetrante para mí. A veces nosotros sabemos que Jesús murió, pero no nos imaginamos cómo murió, cómo sufrió. Imagínate la medicina, cómo lo describe y cómo negar que Jesús no murió con tanto lo que él sufrió. Es algo ilógico. ¿Cómo pudo mover la piedra si estaba mal? Hasta la lógica es que es imposible. Jesús resucitó y esa es nuestra fe y ahora más, eso es lo que hemos escuchado. Imagínense, es una victoria, es un poder que nos da de decir que Jesús resucitó, que Jesús murió y resucitó, y es nuestra fe, que no hay que matarla, aunque sean las teorías que quieran decir, hermanos. Gracias, hermano, gracias, hermano, por la enseñanza, es una enseñanza muy bonita, que me ayudó bastante a reflexionar. Muchas gracias y bendiciones. Amén. Amén, hermanos. Para mí también ha sido de gran bendición esto, porque muchas veces, incluso nosotros mismos, no somos conscientes del amor que Jesús tuvo por nosotros. Es porque si nosotros nos llegamos a golpear con algo o lastimar con algo, creo que es muy doloroso, ¿no? Y a veces nos sentimos fatal o nos lastima, ¿no? Y ponernos a pensar cómo Jesús sufrió por nosotros y que lo hizo por cada uno de nosotros, individualmente. Sea cual sea la situación que haya pasado, el Señor estuvo ahí y dio su vida por nosotros, sufriendo de tal manera, ¿no? Como le explican. Creo que deberíamos estar muy agradecidos y como dijo, ¿no?, la hermana, el corazón como que se nos acongoja, ¿no? Por eso, porque tanto amor que a veces quizá no sabemos, como quien dice, ser recíprocos con eso. Entonces creo que con esto siempre vamos a tener esa conciencia, ¿no?, de que el Señor fue tan bueno con nosotros que murió por cada uno de nosotros sufriendo tanto, pero como dijo, tenemos esa victoria de que resucitó por nosotros y ahora está en cada uno de nosotros. Tener eso en cuenta y también poder compartir acerca de eso. Y cada vez que nos hagan la pregunta, cada vez que alguien nos diga algo, creo que, como dice ahí, ¿no?, con las manos levantadas, decir que resucitó por nosotros y Él nos ama. Amén, hermanos, y gracias por haber compartido. Amén, amén, amén.
hermano, sí. Mm, Cecia. Sí, quería también comentar que gracias hermano Álvaro por compartirnos sobre este mensaje. Wow, me ha tocado mucho el corazón porque cómo ver cómo Jesús se entregó por nosotros, murió en esa cruz y, o sea, por la lógica sabemos que siempre no. ¿Cómo va a sobrevivir a tanto dolor? Fue azotado y cómo esos látigos, o sea, se desgarraban la piel y hasta se te notaban los músculos, o sea, wow, es algo muy, o sea, no, de verdad, cómo Jesús pudo entregarse por amor por nosotros y luego de eso, cuando murió, tampoco pudo sacar la piedra, o sea, tampoco eso sería algo lógico, ¿no? Y entonces Él ha resucitado y cuando algo así, cuando nos pregunten así, vamos a poder nosotros decir que Jesús resucitó verdaderamente y eh, eh, vamos a poder, ¿cómo se llama? Refutar, o sea, nuestra fe, defenderla. Gracias, hermano. Amén. Amén. Amén, amén. Amén, hermano. Bien, sí, hermano, de verdad creo que, espero que no quede eso, hermano, hasta ahora en nuestra mente. De verdad, en mí también, ¿no? A veces somos tan susceptibles a emocionarnos un rato y no, pero eh, el Señor no, eso era el castigo para los pecadores, para nosotros, ¿no? Por eso dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, ¿no? Y tanto que llevó nuestro pecado y el Señor, Dios lo desamparó. Y, y, y bueno, él fue no callado dice, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Y, y mostró ejemplo en todo momento. Y hay un himno que dice, no, pues, mi vida di por ti, que has dado tú por mí, ¿no? Mi trono yo dejé, que has dejado tú por mí, y cosas así, ¿no? Y me hace pensar tanto, bueno, gracias hermano Álvaro, ha sido de mucha, mucha bendición. Y gracias por el tiempo que se dio por prepararse y pues para hacer las diapositivas y todo. Pues, ujú. Bien, hermano. Yanira. Aló, hermano, buenas noches, hermano Álvaro, buenas noches, hermanos, con todos, hermanos, Buenas hermanos. noches. Buenas Bueno, noches. quiero dar mi opinión. Yo realmente me siento muy conmovida con lo que está pasando, indignada con lo que ha pasado. Lo que también describe la Yanira, Biblia, hermano, te es... escuchamos levemente, Yanira. Ah, ya, un poquito más entonces voy a hablar. Me siento realmente conmovida por lo que nos ha comentado el hermano Álvaro y también cierta parte. Realmente yo veo qué tan duros y crueles han sido los romanos de poder flagelar de esa manera a una persona que fue inocente, ¿no? Que fue inocente y que no en ningún momento cometió ningún delito ni pecado alguno. Entonces, ver esa, ¿no? Que Jesús murió por nosotros en la cruz es un amor que nos dio, o sea, es el amor que nos da Dios. Y como dicen los hermanos, es el amor, pero realmente a veces nosotros no entregamos todo el amor a Dios, no entregamos 100% el amor a Dios y a veces nos olvidamos. Y realmente ahorita yo me siento muy desconsolada por saber todo lo que está sucediendo. Y gracias, hermano Sin Álvaro, por habernos predicado, platicado todo sobre lo que es la resurrección y todo lo que ha pasado Dios, ¿no? En el Vía Crucis. Y realmente esas leyes, es cierto, eran bien duras y crueles y no se respetaban los derechos humanos de la persona, ¿no? Y simplemente vulneraban todo tipo de derechos humanos. Y en esos tiempos no le importaba a la persona ni practicar la empatía para uno y al otro. Y ahora, pues las leyes han cambiado bastante y siempre se procura de que la persona que va a ser condenada en la actualidad no sufra tantas discriminaciones y que tenga un juicio justo. En ese entonces, antes no había juicio justo, no había un debido proceso, ni mucho menos había una sentencia justa. Y ahora, pues, en la actualidad,
ya no se ve eso. Y realmente yo no sé cómo han podido ser tan crueles de poder azotar así a una persona. Y me duele bastante lo que ha sucedido. Cada vez que miro la serie en Semana Santa, la película, siempre me pongo a llorar y siempre lo he dicho y ahora también estoy un poco sentimental. Me van a disculpar, hermanos, por lo que comentó. Y es como si hubieran hecho a un pariente mío, así lo hubieran hecho y yo me siento muy mal y eso sería en cuanto a mi conclusión, hermanos. Gracias. Amén, amén. Bien, hermanos, entonces, gracias por estar acá, por su tiempo, hermanos. Y pues continuemos aprendiendo. El hermano también nos ha recomendado algunas películas, ¿no? Tal vez nos pueda compartir ya acá los links más adelante para que lo podamos ver. Y tal vez nos ponemos de acuerdo y lo vemos por ahí. Y lo comentamos. Ajá. Y bueno, mi hermano Álvaro, algo más que acotar tal vez usted. La esencia del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Si nos preguntan quién mató a Jesús, nuestra respuesta es, no fueron los romanos, fueron los fariseos ni los judíos. Quien llevó a Jesús a la cruz fue su propio Padre. Y él recibió la ira de Dios. Y eso es escándalo para los que racionalizan eso. Es escándalo para los griegos, es escándalo para los musulmanes, es escándalo para los hinduistas, es escándalo para los budistas que quieren tener una trascendencia más allá, ¿no es cierto? Buscan la libertad de la conciencia. Eso es escándalo para ellos. Es locura. La cruz es locura para los que se pierden. Más para nosotros, los que hemos creído en el Evangelio, es poder de Dios y salvación. Hermano, recordar eso, la cruz, esa obra que Cristo hizo en la cruz y su resurrección es salvación para nosotros. Si Cristo murió allí en la cruz, con sus brazos abiertos, crucificados, entregando su vida, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros también es, ¿qué es lo que yo he hecho por el Evangelio? ¿Dónde estoy yo ahora? ¿Qué es lo que haré saliendo de esta cuarentena? ¿Cómo le serviré? Si no tienes pasión por Cristo, no le has entregado nada. Te necesitamos entregar todo nuestra mente al Señor, entregar nuestro tiempo al Señor. Y sé muy bien lo que hablo porque yo trabajo, tengo estudio harto, trabajo, tengo que rendir a empresa, jefe, pero mi pasión no es esa. Y la pasión de los cristianos no es esta vida pasajera. Nuestra pasión es vivir para el Señor, porque en Él hay vida eterna. Así que si quiero entregarle un mensaje, es vivan con la pasión del Señor Jesucristo en sus corazones. Amén, hermano. Amén. Amén, hermano. Bien, hermano Álvaro. Bien, hermano, gracias. Entonces, bueno, nos terminaremos con una oración. Ludwig, tal vez nos puedas guiar, por favor. Bien, hermanos, vamos a orar. Señor, en esta noche te agradecemos, Señor, por la enseñanza que nos has dado, Señor, a través de nuestro hermano Álvaro, Señor. Gracias por este tiempo en el que podemos entender, Señor, de que, Señor, la resurrección de tu Hijo Jesucristo no ha sido algo ficticio, es algo real, es algo que ha pasado, Señor. Que hay muchas personas, Señor, que rehúsan, Señor, a creer en tu palabra, Señor, sin, sin, sin ninguna razón, Señor. Te pido, Padre, de que tú puedas enseñarnos, Señor, a entender cada día más, Señor,
el Evangelio de Jesús, el Evangelio que, Señor, tú has puesto en tu palabra para salvarnos y entender más sobre el sacrificio de Jesús. Gracias te damos, Señor, por este entendimiento que nos das hoy a través de nuestro hermano Álvaro. Te pedimos que tú puedas poner en su corazón, en su mente, Señor, más sabiduría, Señor, y entendimiento, y bendiga su vida. Y en nosotros, Señor, también poder tener, Señor, un corazón dispuesto, Señor, a prestar, Señor, a prestarnos, Señor, para poder nosotros, Señor, entender, Señor, y compartir tu palabra. Gracias te damos por todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien. Gracias, hermano, por la invitación. Dios les bendiga. Amén. Entonces Amén. nos Vemos el martes. Nos vemos el martes, hermanos. Bendiciones, un abrazo. Un gran abrazo. Hasta luego. Chao. Hasta luego, hermanos. Hasta luego, hermano. Hasta luego, hermano. Chao, chicos, cuídense, bendiciones. Abríguense, Chao. que hace mucho frío. Abríguense. Sí, por todos lados está haciendo frío. Gracias. Abríguense. Chao, chao. Bendiciones, chao. Chao, chao.